Bueno, vamos a ver ahora, vamos a seguir con los vectores, pero vamos a ver cuando los vectores son paralelos, perpendiculares, unitarios, etc. Bien, si yo parto de un vector, por ejemplo u, de coordenadas 2, menos 3, ¿cómo se pueden encontrar vectores paralelos? Pues muy fácil, voy a multiplicar cada coordenada de este vector por un número cualquiera y yo tendré vectores paralelos. Por ejemplo, el vector v es paralelo a u si he multiplicado pues por 3 cada coordenada. 3 por 2, 6 y 3 menos 3, menos 9. Este vector es paralelo a este. Otro vector que le voy a llamar z, por ejemplo, voy ahora a multiplicar por 7 cada una de las coordenadas. 2 por 7, 14, 3 por 7, menos 21. Otro vector, w, no solo multiplicar, sino también dividir. Por ejemplo, puedo dividir entre 2 las dos coordenadas. Entonces, si divido entre 2, la primera y la segunda coordenada, me quedaría 2 entre 2, 1, y menos 3 entre 2, menos 3 medios. Estos tres vectores son paralelos a u, ¿vale? Se simbolizan así. Aparte de ¿cómo puedo comprobar que son paralelos? Además, si sus coordenadas son proporcionales, ¿vale? Es decir, esto es, le voy a llamar a la primera coordenada u1 y a la segunda coordenada u2. Igual que aquí, puedo llamar a la primera coordenada v1 y a la segunda coordenada v2. Si divido entre las coordenadas, la primera coordenada y entre las segundas coordenadas y su 2 entre v sub 2 y veo que esta igualdad se cumple, es que son paralelos. Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, entre u y v, pues hago 2 entre 6, si es igual a menos 3, entre menos 9. Lo que puedo comprobar en la calculadora, sí, son paralelos. Por ejemplo, u y z, pues hago 2 entre 14, es igual a menos 3 entre menos 21. Lo compruebo en la calculadora, pero sí, son iguales. Por ejemplo, u con w, 2 entre 1 es igual a menos 3 partido de menos 3 entre 2, pues también lo puedo comprobar en la calculadora y son iguales. Entonces, se cumple lo que se llama la proporcionalidad, ¿vale? Dos vectores son paralelos si sus coordenadas son proporcionales. Bien, vamos con los vectores perpendiculares. Seguimos con el mismo ejemplo. Entonces, parto del vector 2 menos 3 y quiero encontrar un vector perpendicular. Para saber que un vector o tener un vector perpendicular a otro, lo que tengo que hacer es cambiarlos de posición, intercambio las posiciones y le cambio a uno de signo. Por ejemplo, le voy a cambiar al segundo. Entonces también podría hacer lo mismo, intercambiar las posiciones y cambiarle el signo al primero. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares. Este es el símbolo que significa perpendicularidad. Este le voy a llamar v y este w. Vale, entonces para obtener un vector perpendicular a otro, lo cambio de posición y cambio a una coordenada de signo. Se cumple cuando los vectores son perpendiculares que su producto escalar es igual a 0. U por v va a ser igual a 0. Entonces, voy a comprobarlo. U y v son perpendiculares. Pues usted tiene que comprobar que su producto escalar es igual a 0. Entonces, fíjate, 2 por menos 3, menos 6, más menos 3 por menos 2, más 6, menos 6 más 6 es igual a 0. Esto así se comprueba que son perpendiculares. Voy a hacer lo mismo con u por w. Pues fíjate, 2 menos 3 por 3, 2 es igual a 2 por 3, 6, menos 3 por 2, 6, 6 menos 6, 0. También se cumple, son perpendiculares. Entonces ya sabemos obtener vectores paralelos y vectores perpendiculares. Vamos ahora a obtener vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? Aquellos que tienen de módulo la unidad, ¿vale? Es decir, que si hago su módulo me va a dar 1. El módulo del vector va a ser la unidad. Entonces vamos a suponer que yo tengo el vector 3, 2, este vector 3, y quiero obtener un vector unitario, paralelo unitario. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Primero voy a calcular el módulo de u, es decir, la raíz cuadrada del cuadrado del primero, 9 más el cuadrado del segundo, 4, es decir, obtengo la raíz de 13. Lo siguiente es dividir este módulo entre cada coordenada. Entonces, u pasaría a ser v ahora, de cambio de nombre, un vector v que es 3 entre la raíz de 13 y 2 entre la raíz de 13. Entonces, esto sería un módulo paralelo y unitario a u. Bien, y podríamos obtener, por ejemplo, un vector perpendicular
perpendicular y unitario. Pues sí, también, pero aquí tiene que seguir dos pasos. Bueno, vamos a suponer que el vector del que estoy hablando es 4 menos 5. ¿Vale? Entonces, primero voy a obtener un vector perpendicular, que puede ser, recordad, cambiamos de orden y cambiamos a uno de signo. Por ejemplo, menos 5, menos 4. Vale, ahora lo que hago es calcular el módulo de este vector, que es la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado 25 más la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, que es 16. Es decir, esto me quedaría la raíz de 41. Vale, pues voy a dividir raíz de 41 entre cada coordenada. Entre cada coordenada de este vector que era perpendicular al primero. Y ya obtendría un vector perpendicular y unitario. Ya encontraría un vector perpendicular y unitario. Bien,